Respira profundo, no de forma automática, sino con plena conciencia. Inhala y siente cómo el aire se abre paso dentro de ti. Ahora exhala y deja que todo lo que te distrae se disuelva por un instante, porque lo que estás a punto de escuchar no es un simple análisis psicológico, es una revelación, una puerta que el inconsciente ha mantenido cerrada, esperando a que tu silencio, ese que tanto te incomoda, se convierta finalmente en lenguaje. Imagina esto, dos personas frente a frente. No hay gritos, no hay reproches, no hay mensajes por leer, solo ese vacío espeso, esa pausa que lo dice todo sin decir nada. Parece calma, pero no lo es. Es el punto exacto donde el alma tiembla antes de confesar lo que la mente no se atreve a aceptar. Carl Jung lo llamaba el espacio entre las máscaras, ese instante donde el inconsciente empieza a hablar cuando el ego se queda sin palabras. Y ahí, en ese silencio que te aterra, ocurre algo que pocos comprenden. Las emociones comienzan a comunicarse por debajo del lenguaje. Antes de seguir con el video, quiero que hagas algo diferente. Ve a la caja de comentarios y escribe la palabra alma despierta. Sí, escríbela así, junta, como si fuera un suspiro que no necesita explicación. Porque cuando lo haces, no estás dejando un simple comentario, estás dejando una huella energética. Cada alma despierta, escrito aquí, es una señal silenciosa de que tu conciencia se abrió, de que algo dentro de ti acaba de recordar su poder. No todos llegarán hasta este punto, solo los que están listos para escucharse más allá del ruido, solo los que ya sienten que el alma no duerme, sino que observa. Así que escríbelo ahora. Deja tu alma despierta en los comentarios y siente cómo resuena en ti, porque cada letra es una afirmación invisible. Estoy aquí, estoy presente, he despertado en medio del silencio. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el silencio de alguien te pesa más que cualquier insulto? ¿O por qué puedes sentir el resentimiento, la culpa o el deseo de una persona sin que emita una sola palabra? Eso no es intuición, eso es sincronicidad psíquica. Dos mentes conectadas por un hilo invisible, moviendo energías que ninguna de las dos controla del todo. Pero aquí viene la parte más inquietante. Ese silencio que intentas descifrar no solo revela lo que el otro siente, también te desnuda a ti. Cada vez que alguien calla frente a ti, tu mente empieza a proyectar. Proyectas tus miedos, tus heridas, tus fantasías. El otro se convierte en un espejo de todo lo que aún no has resuelto dentro de ti. Y lo irónico es que, mientras te convences de que el silencio del otro te está castigando, en realidad es tu propio inconsciente pidiéndote que escuches lo que has estado ignorando. El silencio no te humilla, te confronta, no te apaga, te revela. Lo que Jung descubrió, y que casi nadie quiere escuchar, es que cuando dos personas guardan silencio, no hay pausa, hay movimiento. Una danza invisible entre dos inconscientes que se reconocen, chocan y se temen. Por eso, cuando esa persona se aleja, no lo hace siempre por desinterés. A veces se retira porque su mente no soporta el reflejo que tú despiertas en ella. Tu presencia activa una parte de su sombra, esa que lleva años escondiendo bajo capas de control. Y cuando eso ocurre, el silencio se convierte en su mecanismo de defensa. Y tú, que lo interpretas como rechazo, en realidad estás presenciando una guerra interior que no te pertenece. El silencio no es vacío, es un espejo psíquico, y si sabes mirarlo con los ojos del alma, puede mostrarte más verdades que 1000 conversaciones. Así que, antes de buscar respuestas en el otro, detente un instante y escucha lo que vibra dentro de ti cuando nadie más habla. Ahí está el mensaje que Jung trató de enseñarnos, que el silencio no separa, sino que revela el punto exacto donde comienza la transformación interior. Respira otra vez, porque lo que viene a continuación no es teoría, es la disección profunda de lo que tu mente y la suya hacen cuando ambos callan. Y te prometo que cuando termines de entenderlo, nunca volverás a mirar el silencio de la misma manera. Piensa por un momento en todas las veces que confundiste silencio con desinterés. Cuando te dijiste a ti mismo, si no habla, es porque ya no le importa. Cuando asumiste que el que calla gana, que el que se retira tiene el poder, que el que no busca es el más fuerte, y sin darte cuenta, te tragaste uno de los mayores engaños psicológicos del siglo moderno. Porque, ¿y si el silencio no fuera una estrategia, sino una fuga? ¿Y si la persona que calla no es la que domina, sino la que teme?
Carl Jung decía que la persona que no se confronta se repite, y cada vez que alguien huye al silencio está intentando escapar de un espejo que lo desnuda por dentro. Lo que nadie te contó es que ese silencio frío que tanto duele, en realidad no es un signo de poder, sino de desintegración interna. La mente humana no soporta la tensión de una emoción no resuelta, así que cuando el ego no encuentra argumentos, se refugia en el mutismo. Cree que al no hablar, controla, pero lo que hace es permitir que el inconsciente hable más alto. ¿Te das cuenta de lo irónico que es? El silencio que el otro usa para escapar termina siendo el altavoz de todo lo que intenta esconder. Su indiferencia no es calma, es ruido reprimido. Su distancia no es control, es miedo. Miedo a que tu presencia lo obligue a ver su sombra. Y tú, mientras tanto, crees que estás perdiendo algo, pero lo único que se está perdiendo es su máscara, porque el silencio es un laboratorio emocional, un espacio donde la psique se descompone y se reorganiza. En ese aparente vacío, la mente fabrica historias, interpreta gestos, busca significados, y ese proceso puede ser devastador si no lo entiendes. ¿Te has dado cuenta de que el silencio tiene un sonido? No el del viento ni el de la habitación, sino el ruido interno que empieza a gritarte cuando no obtienes respuesta. Ese ruido se llama ansiedad, y no proviene del otro, proviene del hueco que deja tu necesidad de control. Jung lo explicaba con precisión. Lo que más temes hacer es lo que más necesita hacerse. Por eso, cuando alguien te ignora, tu ego busca reacciones, palabras, señales, pero tu alma sabe que lo que realmente necesitas no es una respuesta externa, sino una confrontación interna. El silencio de la otra persona te está mostrando exactamente dónde pierdes tu centro. Te revela qué parte de ti aún depende de la validación ajena. Y esa es la verdadera lección psicológica detrás de todo esto. El problema no es que el otro calle. El problema es que tu mente le pone voz a su silencio, que construyes un diálogo que solo existe en tu cabeza, alimentando fantasmas que no son reales. ¿Y si te dijera que el silencio no hiere, sino que amplifica lo que ya estaba herido? ¿Y si la ausencia del otro solo es el escenario donde finalmente escuchas tus propios vacíos? Piénsalo, si dos personas guardan silencio, no es porque no haya nada que decir, sino porque hay demasiado que sentir. Y en ese exceso, el cuerpo se congela, la garganta se cierra y el alma habla en su propio idioma, el de la energía, el de la tensión, el de las miradas que pesan más que 1000 palabras. Jung descubrió que el inconsciente colectivo opera como un campo magnético. Cuando dos mentes se cruzan con la suficiente carga emocional, el silencio se convierte en un lenguaje compartido. Ahí no hacen falta mensajes ni explicaciones. El cuerpo lo sabe, la mente lo traduce en intuición y el corazón en desvelo. Pero aquí está la trampa que casi todos caen sin darse cuenta. Creen que el primero que habla pierde, que el que mantiene la frialdad domina, que el que ignora vence. No entienden que el verdadero control no está en quien calla, sino en quien puede sostener su propio silencio sin destruirse por dentro. Y eso, muy pocos lo logran, porque cuando la mente no tiene palabras, aparecen los demonios, los pensamientos intrusivos, las proyecciones, las inseguridades, las heridas de abandono. Tu cerebro, en su intento por encontrar sentido, activa memorias antiguas, rechazo, humillación, miedo al olvido, y todo eso lo proyecta en la figura del otro. Pero la verdad es más cruda. El silencio no te hiere por lo que el otro hace, te hiere porque te enfrenta con todo lo que no sabes gestionar en ti. Eso es lo que Carl Jung llamaba la sombra, el lado oculto del yo que preferimos negar. Cada silencio ajeno se convierte en una linterna que apunta a tus heridas más profundas. Por eso te duele tanto, no porque la otra persona te haya abandonado, sino porque el silencio la obligó a mostrarte lo que tú no querías ver. Y lo más fascinante y aterrador es que el otro está pasando por el mismo proceso. Ambos proyectan, ambos interpretan, ambos crean historias que probablemente nunca existieron. El silencio se transforma en un escenario donde cada uno lucha contra su propia mente. Entonces dime algo, ¿realmente quieres romper el silencio para conectar o solo quieres hacerlo para calmar tu ansiedad? ¿Quieres entender al otro o solo quieres dejar de sentir el vacío que te devuelve tu propio reflejo?
porque si lo que buscas es comprensión, te tengo una verdad incómoda. Solo puedes entender lo que ya has sanado dentro de ti. Todo lo demás lo vas a distorsionar. El silencio es incómodo porque es honesto, no finge, no decora, no disfraza. Te muestra la distancia real entre las almas, sin filtros ni narrativas. Y es ahí donde se define el vínculo. Si ese silencio destruye, era dependencia. Si ese silencio construye, era conexión. Esa es la línea invisible que separa las relaciones que evolucionan de las que se disuelven. Y aquí viene la urgencia, la razón por la que no puedes detener este video. Porque lo que voy a revelarte a continuación no es una teoría romántica, es una verdad científica y espiritual que explicará por qué, en Nindos, el momento exacto en que dejas de reaccionar al silencio del otro, tu valor psicológico se dispara, el juego invisible de poder cambia, el cerebro del otro entra en conflicto, el ego colapsa, y el inconsciente empieza a buscar lo que antes ignoraba, exactamente como Jung lo predijo. Lo que resistes, persiste, lo que aceptas, se transforma. Y cuando tú eliges el silencio consciente, no estás huyendo. Estás comunicando desde una frecuencia más alta. El silencio se vuelve tu idioma de poder y el otro, aunque no lo entienda, empieza a sentirlo. Así que antes de pensar en escribir, llamar o reaccionar, hazte esta pregunta. ¿Estoy hablando desde mi miedo o desde mi centro? Porque la mayoría responde al silencio para escapar del dolor. Pero los pocos que entienden su naturaleza lo usan como portal de transformación. Y ahora que sabes esto, estás a punto de ver cómo el silencio que tanto temías se convierte en tu mayor herramienta psicológica, no para manipular, sino para despertar. Prepárate, porque lo que vas a descubrir en el siguiente paso no solo explicará lo que ocurre en la mente del otro, sino también lo que despierta en la tuya cuando decides dejar de temerle al vacío. Durante toda tu vida te enseñaron que el silencio es algo que se llena, que si alguien calla tú tienes que hablar, que si el otro se aleja tú debes perseguir, que si no hay respuesta hay que provocar una. Pero ese mito, esa educación emocional heredada, te ha robado uno de los dones más poderosos que el ser humano posee, la capacidad de escuchar lo invisible. Nos educaron para temer al silencio porque en él no hay certezas, y el ego odia el vacío. El ego necesita ruido, necesita confirmación constante, necesita palabras para sentirse vivo. Por eso, cuando el otro calla, tu mente entra en pánico, comienza a construir historias. ¿Habrá perdido el interés? ¿Habrá alguien más? ¿Qué hice mal esta vez? Pero, ¿y si el silencio no fuera un castigo, sino una oportunidad? ¿Y si el que calla no siempre te está rechazando, sino enfrentando a tu propia proyección? Carl Jung escribió que aquello a lo que niegas existencia dentro de ti, terminarás encontrándolo fuera. Y ese es el mito que vamos a romper ahora. El silencio del otro no habla de él, habla de ti. Cada segundo sin respuesta despierta las partes de ti que no sabes sostener. Despierta tu necesidad de aprobación, tu miedo al abandono, tu sensación de no ser suficiente. Y es ahí donde se revela el verdadero poder del silencio. No en lo que el otro calla, sino en lo que tú descubres mientras esperas. Porque cuando dos personas guardan silencio, no es un duelo de poder, es un espejo de conciencia. Y solo uno de los dos logrará sostener la mirada sin huir. Jung decía que el inconsciente siempre busca la integración. Te coloca frente a personas, situaciones o silencios que te obligan a mirar lo que evadiste por años. Así que ese silencio que ahora te incomoda no es una pérdida, es un espejo. Te está mostrando el punto exacto donde tu ego se desintegra y tu alma puede nacer. Lo que nos aterra del silencio es que elimina el disfraz. En él no hay argumento que defender, no hay máscara que mantener, no hay historia que sostener. Solo quedas tú y tus pensamientos, tú y tu sombra. Y cuando el silencio se alarga, la mente empieza a mostrarte tus demonios internos. Por eso lo evitas. Por eso buscas distracciones, música, mensajes, redes, cualquier cosa que tape la voz interior. Pero Jung advertía, lo que no enfrentamos en el interior, lo encontraremos afuera como destino. El silencio no es un vacío, es un portal. Y hasta que no aprendas a atravesarlo, seguirás repitiendo los mismos vínculos, los mismos miedos, los mismos finales. Mito roto. El silencio no significa desinterés, significa espejo. El verdadero poder no lo tiene quien ignora, sino quien sabe permanecer en calma sin desmoronarse.
el que puede sostener su propio silencio sin necesidad de huir hacia otro. Esa persona ha alcanzado el dominio de sí misma, y aquí viene la gran idea. El silencio no es un castigo, es una prueba alquímica. Es el laboratorio donde la mente y el alma se separan del ego. Cuando eliges no reaccionar, algo en ti comienza a madurar. Tu sistema nervioso aprende a sostener emociones sin buscar anestesia externa. Tu energía deja de fluir hacia la carencia y empieza a acumularse dentro. Eso es poder psicológico. Eso es individuación. Jung lo llamaba el proceso de individuación. El momento en que dejas de buscar completarte en el otro y comienzas a escucharte como una totalidad. El silencio es el sonido de esa transformación. ¿Has notado que el silencio puede ser insoportable cuando no estás en paz, pero profundamente placentero cuando ya lo estás? Eso no es casualidad. Tu relación con el silencio revela tu relación contigo mismo. Si el silencio te duele, es porque aún hay ruido dentro. Si el silencio te calma, es porque ya aprendiste a habitarte. Y aquí se revela la paradoja más profunda de Jung. El silencio que más temías se convierte en el espacio donde por fin te encuentras, no con la versión que el mundo esperaba, sino con la que había quedado enterrada bajo las expectativas y los miedos. Lo que el otro interpreta como frialdad es, en realidad, la serenidad de quien ya no depende de la reacción ajena para validarse. Y eso, psicológicamente, desestabiliza a cualquiera, porque el poder cambia de lugar. El silencio consciente deja de ser vacío y se convierte en presencia pura. ¿Y sabes qué ocurre cuando logras sostenerlo? El otro lo siente, el inconsciente lo percibe, no entiende por qué, pero algo en su interior cambia. El mismo silencio que antes usaba como arma se vuelve su espejo y lo confronta con su propia sombra. Ese es el verdadero giro. No necesitas gritar, ni rogar, ni explicar, solo necesitas comprender. Comprender que en cada relación existe un nivel invisible de comunicación donde el silencio es el idioma del alma, y quien domina ese idioma no sufre, trasciende. Así que la próxima vez que alguien te castigue con su distancia, no reacciones, observa. No llenes el vacío con ansiedad, llénalo con conciencia, permanece en tu eje. Porque en ese instante, sin decir nada, ya estás comunicando algo que solo los despiertos pueden entender, que has salido del ciclo de la dependencia emocional y has entrado en el territorio de la sabiduría interior. Eso, Jung lo describiría como el punto donde el alma deja de buscar y empieza a irradiar, donde el silencio deja de ser ausencia y se transforma en poder. Así que pregúntate, ¿tu silencio actual proviene del miedo o de la maestría? Porque ambos se parecen por fuera, pero dentro uno destruye y el otro sana. Y si logras ver esa diferencia, ya diste el paso que muchos nunca se atreven a dar. El paso del ruido a la verdad, del apego a la conciencia, del silencio impuesto al silencio elegido. Ese es el secreto que Carl Jung quería que descubrieras. Que el silencio entre dos personas no separa, solo revela quién está despierto y quién sigue dormido. Imagina que estás frente a esa persona otra vez. No hay discusión, ni promesas, ni disculpas. Solo ese aire espeso, casi eléctrico, que se forma entre dos cuerpos que no saben si acercarse o huir. Silencio absoluto. Pero dentro de ese silencio ocurre una tormenta. La mayoría cree que nada pasa cuando nadie habla, pero en realidad es ahí cuando más cosas se dicen, solo que no con palabras, sino con energía, con tensión, con mirada, con respiración. El silencio es el escenario donde el inconsciente toma el control del guión, y si sabes leerlo, te convierte en un observador lúcido de la mente humana. Hoy vas a descubrir 5 revelaciones psicológicas que explican qué ocurre realmente cuando dos personas guardan silencio, según la mirada profunda de Carl Jung. 5 llaves que transforman ese momento incómodo en una oportunidad de expansión, de dominio emocional y de comprensión del alma humana. Prepárate porque cada una de estas verdades puede cambiar la forma en que ves el amor, la comunicación y a ti mismo. Primero, el silencio activa la sombra. Cada vez que el otro calla, algo se activa dentro de ti. Es una voz que te susurra, no soy suficiente. No es él quien lo dice, es tu sombra. Esa parte de ti que quedó congelada en una vieja herida, quizás una infancia sin atención, un amor no correspondido, una figura ausente. Jung lo advirtió. Todo lo que negamos en nosotros mismos acaba dominándonos desde la oscuridad.
Cuando alguien te ignora, no solo estás enfrentando su silencio, sino el eco de todos los silencios que alguna vez te dolieron. ¿Te has preguntado por qué duele tanto cuando no responden tu mensaje? No es por el mensaje, es porque activa la memoria emocional del abandono. El silencio no te hiere, te revela. Y cuando tomas conciencia de eso, el poder cambia de manos. Dejas de pedir respuestas y comienzas a escucharte. Ese es el primer paso hacia la madurez emocional. Segundo, el silencio genera proyección. Tu mente odia los vacíos. Cuando el otro calla, tu cerebro inventa una historia. Proyectas lo que temes o lo que deseas. Creas una película interna donde el protagonista ya no es el otro, sino tus inseguridades. Jung explicaba que la proyección es el acto inconsciente de ver afuera lo que no reconoces dentro. Por eso, cuando alguien se aleja, empiezas a atribuirle intenciones, sentimientos, motivos. Lo hace para castigarme. Debe estar con alguien más. Ya no me quiere. Pero nada de eso está probado. Es tu mente interpretando el silencio desde tu herida. Y aquí viene el insight poderoso. Cuando dejas de interpretar, el silencio pierde su veneno. Aprendes a observar sin concluir, a mirar sin proyectar. Esa es la práctica más difícil, pero también la más liberadora. Pregúntate, ¿estoy viendo al otro o estoy viendo mi miedo reflejado en él? Tercero, el silencio revela jerarquías invisibles. En toda relación existe un campo de poder emocional, y el silencio, aunque parece neutral, lo reorganiza todo. Quien reacciona primero suele perder el centro. Quien logra sostener el silencio sin derrumbarse, gana respeto psicológico, incluso sin decir una palabra. No es manipulación, es presencia. El que puede estar en calma mientras el otro busca control, demuestra dominio interior. Y eso es profundamente magnético. Jung decía que el que mira hacia afuera sueña, el que mira hacia adentro despierta. El silencio es ese umbral. Cuando no respondes desde el miedo, sino desde la calma, despiertas. Tu energía cambia, el otro lo siente, y sin entender por qué, empieza a moverse hacia ti. No porque lo manipules, sino porque tu serenidad desarma su caos. El silencio consciente reordena la jerarquía emocional. Ya no eres el que espera, eres el que sostiene. Cuarto, el silencio detona la alquimia emocional. Lo que no dices se convierte en materia prima para la transformación. El silencio es fuego. Puede quemar o puede forjar, dependiendo de cómo lo uses. Cuando eliges no reaccionar, tu energía deja de dispersarse en ansiedad y se condensa en claridad. Tu cuerpo se regula, tu mente se reorganiza, tu intuición se agudiza. Eso es alquimia psíquica, convertir la reacción en conciencia. Jung la describía como el arte de transmutar la emoción en comprensión. No se trata de ser indiferente, sino de observar sin ser arrastrado, de permitir que el silencio te enseñe lo que las palabras jamás podrían. Piensa en ese momento en que querías explicar, justificar, insistir y elegiste callar. ¿Recuerdas cómo, después de unos minutos, tu cuerpo empezó a relajarse? Ese fue el inicio de la alquimia. El momento exacto en que tu poder regresó a ti. Cuando puedes sostener el silencio sin miedo, el otro deja de ser tu espejo de necesidad y se convierte en tu maestro de introspección. Quinto, el silencio separa lo ilusorio de lo real. En las palabras se esconden disfraces. Cualquiera puede decir, te amo, me importas, quiero verte, pero el silencio no miente. El silencio prolongado muestra lo que el vínculo realmente es. Si había conexión, florece. Si había ego, se derrumba. Carl Jung creía que el alma se expresa a través de la verdad, que no necesita adornos. Y esa verdad, a veces, solo se revela cuando las palabras se apagan. El silencio te permite ver quién te busca por presencia y quién te necesita por vacío, quién te valora por afinidad y quién te usa por carencia, quién se queda porque vibra contigo y quién se queda solo porque le temes a su ausencia. El silencio desnuda. No hay excusas, no hay guiones, solo verdad. Y aunque duela, es el tipo de dolor que cura. Porque después de ese silencio, ya no puedes volver a amar desde la inconsciencia, ya sabes demasiado. Así que, cuando el próximo silencio llegue, no lo corras, no lo llenes, no lo rompas. Obsérvalo como un espejo. Pregúntate qué parte de ti se incomoda, qué parte se calma, y qué parte, en el fondo, respira aliviada porque por fin no tiene que fingir. Ahí comienza la transformación junguiana, ahí se disuelve la ilusión y nace la presencia.
porque al final lo que ocurre cuando dos personas guardan silencio no es una pausa, es una revelación. Y quien logra comprenderla ya no busca respuestas afuera, solo sonríe, porque entiende que el alma habla más claro cuando la boca calla. Piensa en ese momento en que sentiste que el silencio del otro te partía en dos. Esa mezcla de angustia, orgullo y necesidad que te hacía revisar el celular una y otra vez, esperando una señal, una palabra, una migaja de atención. ¿Recuerdas cómo dolía? Ese era el punto exacto donde el ego gobernaba. Tu mente, desesperada por volver a tener control, interpretaba el silencio como rechazo, cuando en realidad era el espejo más brutal de tu dependencia emocional. Pero todo cambia cuando llega el instante de lucidez. Ese segundo en el que respiras profundo, miras el teléfono, y en lugar de escribir, decides soltar. No porque ya no te importe, sino porque por primera vez entiendes que tu paz vale más que cualquier respuesta. Ahí empieza el arco emocional, el viaje de la herida al poder, del ruido al entendimiento, del vacío al propósito. Y lo más poderoso es que esa transformación no ocurre en grandes gestos, ocurre en lo invisible. En esa calma que se siente cuando eliges no reaccionar, en esa serenidad que te envuelve cuando dejas de mendigar atención, en ese momento sagrado en el que te das cuenta de que lo que te dolía no era el silencio, sino la idea de no ser suficiente sin el otro. El silencio duele al principio, porque te arranca la ilusión de control. Pero a medida que lo sostienes, algo dentro empieza a cambiar. Tu respiración se vuelve más lenta, tus pensamientos menos ruidosos. Empiezas a notar cosas que antes no veías, la textura de tu propio cuerpo, la profundidad de tus emociones, la presencia de tu alma. El silencio se convierte en un maestro, y su enseñanza más grande es simple. No necesitas ser escuchado para existir. Carl Jung lo entendía bien. Él decía que el alma humana no se libera cuando obtiene respuestas, sino cuando se reconcilia con el misterio. Y el silencio es precisamente eso, el misterio manifestado. Cuando logras convivir con él, te das cuenta de que ya no estás esperando nada, ya no hay ansiedad, ya no hay búsqueda, solo hay presencia. Y en esa presencia ocurre algo casi milagroso. Tu energía cambia. El otro, el que te ignoraba, empieza a sentirlo. No sabe por qué, pero su mente se inquieta. Su inconsciente percibe que ya no tiene poder sobre ti, que su silencio dejó de ser castigo y se convirtió en su propio espejo. Y en ese momento, el miedo cambia de lado. Tú dejas de ser la que espera, y él se convierte en quien se pregunta qué perdió. Ese es el punto de inflexión, el momento exacto en que el control emocional regresa a ti. No porque hayas ganado, sino porque ya no estás jugando. Tu calma desconcierta, tu silencio brilla. Y en esa quietud, el mundo empieza a reorganizarse. Las personas que vibran en la manipulación se alejan, las que vibran en autenticidad se acercan, y tú, sin hacer nada, te conviertes en un imán de respeto. Jung lo habría llamado la restauración del self, el instante en que dejas de ser un reflejo condicionado por el otro y te reconoces como una totalidad autónoma. Esa sensación no se puede fingir, emana desde dentro, como una luz que no busca ser vista, pero ilumina todo lo que toca. El arco emocional culmina cuando comprendes que no hay nada que demostrar, que no necesitas gritar tu valor, ni explicar tus límites, ni justificar tus silencios, porque cuando estás en paz, tu energía lo dice todo, y esa paz, Gera, es contagiosa. Quien la siente, la reconoce, y quien no la entiende, se aleja. Ambos son resultados perfectos. Así que ahora mírate sin el filtro del miedo, sin la necesidad de ser validado, sin la ansiedad de gustar. Mírate en silencio. ¿Ves esa calma? Eso es poder. El poder de quien ha cruzado la tormenta sin hundirse. El poder de quien aprendió que la ausencia del otro no es pérdida, sino espacio. Espacio para crecer, para sanar, para reescribir tu historia. Porque el silencio no vino a castigarte, vino a liberarte del ruido que no te dejaba escucharte. Y cuando eso ocurre, cuando por fin sientes esa libertad interna, entiendes lo que Jung quiso decir cuando habló del alma que se integra. Ya no eres víctima del silencio ajeno, eres el guardián del tuyo propio. Tu nuevo lenguaje es la serenidad, tu nueva reacción es la comprensión, tu nueva meta no es que el otro te entienda, sino entenderte tú. Y desde ahí, todo lo que llegue será reflejo de esa armonía. Personas que hablen con el corazón,
Amores que no se basen en el miedo, sino en la presencia. Relaciones donde el silencio ya no asusta, sino que descansa. Porque el alma madura no necesita llenar vacíos, los honra. Y en ese honor silencioso está la semilla de toda verdadera conexión. Respira profundo, no hay nada que resolver, solo hay que estar. El resto, el universo lo traduce. Y ahora que llegaste hasta aquí, quiero que respires otra vez. Lento, profundo, con intención. Porque lo que acabas de recorrer no es solo una reflexión sobre el silencio, es un renacimiento. Mira lo que pasó. Entraste a este video buscando respuestas sobre el otro, y estás saliendo con una comprensión más profunda de ti. Ese es el milagro silencioso del autoconocimiento. Buscas afuera, pero terminas encontrándote adentro. Carl Jung decía que la soledad no proviene de no tener gente alrededor, sino de no poder comunicar lo que es importante para ti. Y quizás por eso el silencio te dolía tanto, porque te obligó a quedarte solo contigo y descubrir que la voz que más habías ignorado era la tuya. El silencio del otro te trajo hasta la frontera más temida, esa línea invisible donde o te destruyes o te descubres. Y tú elegiste descubrirte. Ahora entiendes que el silencio no es vacío, es un templo, que no es castigo, es espejo, que no es el final de una historia, sino el inicio de una nueva versión de ti. Mira cómo cambió la energía. Antes el silencio te quemaba por dentro. Ahora te purifica. Antes lo interpretabas como distancia. Ahora lo ves como espacio. Antes lo vivías con ansiedad. Ahora con poder. Eso es evolución emocional. Eso es conciencia junguiana. Aprender a permanecer en calma en medio del misterio. Porque cuando logras estar en paz con lo que no se dice, el universo empieza a hablarte en otro idioma. Te envía señales, sincronías, intuiciones, personas que aparecen en el momento justo, caminos que se abren sin esfuerzo. El ruido exterior se apaga y por primera vez escuchas la voz de tu alma. Y entonces entiendes que no perdiste nada, solo perdiste la ilusión de necesitar algo fuera de ti para sentirte completo. Cada silencio que viviste fue un entrenamiento del alma. Cada ausencia, una prueba para fortalecer tu centro. Cada momento en el que nadie te entendía, una invitación para entenderte tú. Porque el alma no se forja en el ruido, se forja en el eco. En esa pausa donde la vida te dice, escúchate. Jung enseñó que todo ser humano atraviesa el descenso al inconsciente, una especie de noche oscura donde las certezas desaparecen y solo queda la sombra. Tú estuviste ahí y sobreviviste. Saliste más consciente, más fuerte, más tú. Y ahora sabes algo que pocos entienden, que no hay que tener miedo al silencio. Hay que tener miedo a seguir viviendo dormido, buscando ruido para no sentir. Mira el poder que tienes ahora. Ya no eres una víctima del silencio ajeno, eres el dueño del tuyo propio. Ya no dependes de mensajes, respuestas o validaciones. Tu sola presencia es una declaración de fuerza. Tu calma comunica más que cualquier palabra. Y lo más hermoso es que ya no necesitas probarlo. Tu energía habla sola. Tu mirada transmite seguridad. Tu silencio ahora no hiere, inspira. Eso es lo que desconcierta al otro. Eso es lo que transforma tus relaciones, porque el silencio consciente no es indiferencia, es soberanía. No se trata de castigar, se trata de habitar, habitarte, habitar tu luz, tu sombra, tu historia, y desde ahí crear vínculos que ya no se basen en la carencia, sino en la verdad. El silencio se ha convertido en tu lenguaje secreto con el universo. Cada pausa tiene sentido, cada ausencia, un mensaje. Cada silencio sostenido es una afirmación silenciosa. Estoy en paz conmigo mismo, y cuando vibras desde esa frecuencia, nada te falta, nadie te controla, nada te perturba. Solo existe la serenidad profunda de quien se ha reconciliado con su propio reflejo, de quien ya no teme quedarse solo, porque descubrió que dentro de sí hay compañía suficiente. Así que, la próxima vez que alguien elija callar, no corras a llenar el vacío. Permite que el silencio respire, porque ahí, en ese espacio donde parece que no ocurre nada, es donde todo se está reordenando. Y si en medio de ese silencio logras sonreír, es porque ya entendiste la lección. El silencio no es un muro, es una puerta, y tú acabas de cruzarla. Mira a tu alrededor, nada cambió, y sin embargo, todo cambió. El mundo sigue igual, pero tú ya no eres el mismo.
Tu mente es más clara, tu corazón más fuerte, tu alma más presente. Carl Jung estaría orgulloso de ti, porque lo que él llamaba individuación, ese proceso de volver a ti mismo, ahora vive en ti. Ya no buscas llenar el silencio, te conviertes en él. Eres el silencio que observa, el silencio que comprende, el silencio que sana. Y en un mundo donde todos gritan para ser escuchados, tu silencio consciente será el sonido más poderoso de todos. Así que, respira profundo, levanta la cabeza y recuerda esta última verdad. El silencio no te quita poder, el silencio eres tú. Cuando finalmente recuerdas quién eres, y antes de que te vayas, quiero agradecerte por llegar hasta aquí, por quedarte hasta el final, por permitirte este viaje interior que pocos se atreven a hacer. Si algo dentro de ti resonó, si alguna frase encendió una chispa, si este mensaje te ayudó a mirar el silencio desde otro lugar, entonces no fue casualidad que llegaras a este video. Te invito a que dejes tu like ahora, no como un gesto mecánico, sino como una forma de decirle al universo, estoy listo para seguir creciendo. Comparte este video con alguien que lo necesite, porque nunca sabes a quién puede salvar una sola palabra, dicha en el momento correcto, o incluso un silencio entendido a tiempo. Y si quieres seguir explorando conmigo los secretos del alma, la mente, la atracción y la psicología profunda que mueve nuestras relaciones, suscríbete al canal ahora mismo. Aquí, cada reflexión es una puerta, cada video, una llave, y cada silencio, una oportunidad para despertar. Nos vemos en el próximo capítulo, donde seguiremos desnudando la mente humana y el misterio del corazón a la luz de la psicología, la filosofía y la conciencia. Hasta entonces, cuida tu paz, abraza tu silencio y recuerda, quien domina su silencio, domina su mundo.